Capítulo 15. El precio de una vida. La carnicería organizada en la cubierta por aquellas delicadas jóvenes le produjo a Bond una sensación ligeramente molesta, mezclada, sin embargo, con otra de euforia y alborozo, como si el hecho de matar a 3 hombres fuera algo parecido a matar moscas en una cocina. Bond comprendió que estaba un poco resentido. Él tomó la iniciativa, pero fue engañado por Quinn y Kirsten, que le hicieron caer hábilmente en su trampa, y no consiguió huir. En cambio, aquellas 2 mujeres le habían rescatado y en un lugar de tales agradecidos se sentía molesto. Otra embarcación de pesca casi idéntica llamada Próspero estaba abarrotada a la suya y subida y bajaba suavemente al ritmo de las olas, golpeando de vez en cuando contra el casco. Se encontraban al otro lado del arrecife. En la lejanía se podían ver varios islotes que surgían del mar como montículos cuando el sol asomó por el horizonte. El gris perla del cielo se troncó en azul añil. Quintin tenía razón, sería un día precioso. ¿Y bien?, preguntó Nani a su lado mientras Suki parecía ocupada en algo en la otra embarcación. ¿Y bien qué?, repitió Bond. ¿No hemos sido listas al encontrarte? Mucho, contestó él casi irritado, pero ¿era necesario todo eso? ¿Te refieres al hecho de que les hayamos saltado la tapa de los sesos a tus secuestradores? La expresión sonaba extraña en boca de Nanny Norris. Sí, muy necesario, contestó ésta, enrojeciendo de cólera. Ni siquiera puedes dar las gracias, James. Intentamos resolver el asunto por la vía pacífica, pero ellos abrieron fuego con la maldita Uzi. No nos dejaron otra alternativa, añadió señalando la siniestra hilera de orificios de balas abiertos en el casco, en el lado de popa de la superestructura que se elevaba por encima del camarote. Bond asintió con la cabeza y le dio las gracias en un susurro. En efecto, fuiste muy listas al encontrarme. Me gustaría conocer más detalles. Los conocerás, no te preocupes, dijo Nanny en tono levemente irritado. Pero primero tenemos que limpiar un poco todo eso. ¿Qué armas lleváis? Las 2 pistoleras que había en tu maleta. Tus cosas están en el hotel de calle oeste. Siento decirte que tuve que forzar los cierres. No conseguí descubrir las combinaciones y el tiempo apremiaba. ¿Hay más combustible por ahí? Un par de latas, contestó Nanny, señalando hacia popa, más allá del encogido cadáver de Kirsten. Tenemos otras 3 a bordo de nuestro barco. Hay que procurar que parezca una catástrofe, dijo Bond, frunciendo el ceño, y sobre todo no tienen que encontrar los cadáveres. Una explosión sería lo mejor, y es posible cuando nosotros ya estemos muy lejos de la zona. Es fácil de hacer, pero se necesita una mecha, y eso es lo que no tenemos. Pero tenemos una pistola de señales. Podríamos utilizar las bengalas. Muy bien, asintió Bond. ¿Qué alcance tiene? Unos 100 metros. Tú vuelve junto a Suki, prepara la pistola y las bengalas. Yo me quedaré aquí para preparar lo que haga falta. Nanny dio media vuelta, saltó sin hacer ningún esfuerzo por encima del pasamanos a la otra embarcación y llamó alegremente a Suki. Todavía preocupado por el reciente sesgo que habían adquirido los acontecimientos, Bond se dispuso entonces a iniciar la desagradable tarea. ¿Cómo consiguieron encontrarle? ¿Cómo era posible que hubiera estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado? Hasta que no encontraran unas respuestas satisfactorias a estas preguntas, no podía confiar en ninguna de las 2 jóvenes. Registró cuidadosamente la embarcación y reunió en cubierta todo cuando le pareció útil: cuerdas, alambres y los fuertes cabos que se utilizaban para arrastrar tiburones y peces espada. Arrojó todas las armas al mar, menos la pistola automática de Quinn, una vulgar Browning de 9 milímetros y algunos cargadores de repuesto. Entonces afrontó la desagradable tarea de amontonar los cadáveres en la popa. El de Kirsten ya estaba allí, solo hacía falta darle la vuelta. Lo que Bond consiguió hacer con un pie. El cuerpo del capitán estaba encajado en la puerta de la timonera y tuvo que tirar con fuerza para soltarlo. Quinn fue el más difícil de trasladar, porque hubo que arrastrar el decapitado cuerpo
ensangrentado por el estrecho hueco que separaba el camarote del pasamanos. Bond colocó los cadáveres en fila directamente encima de las latas de combustible y los ató con sedal de pescar. Luego recogió todo el material inflamable que pudo encontrar, sábanas y mantas de las 4 literas del camarote, cojines, almohadas e incluso trapos. Lo amontonó todo en la proa y colocó encima varios chalecos salvavidas y otros objetos pesados. Después dejó un cabo enrollado junto a los cadáveres y saltó a la otra embarcación, donde encontró a Suki en la timonera y a Nani a su espalda, de pie en los peldaños de la escalera que conducía al camarote de abajo. Nani sostenía en una mano el voluminoso proyector de bengalas. «Aquí está una pistola de bengalas. ¿Tenemos bastantes?», preguntó Bond. Nani le señaló una caja de metal que contenía aproximadamente una docena de gruesos cartuchos, cada uno con la indicación de color rojo, verde o de iluminación. Bond tomó 3 bengalas de iluminación. «Creo que con eso habrá suficiente», dijo. Luego empezó a dar rápidamente instrucciones y Suki puso en marcha los motores mientras Nani desamarraba todos los cabos menos uno. Bond regresó a la otra embarcación para hacer los preparativos finales. Acercó el cabo que había dejado junto a los cadáveres hasta el montón de ropa. Lo pasó por debajo del mismo, lo volvió a llevar hacia la pared de popa y lo dejó a pocos centímetros de las latas de combustible. Después tomó una de esas latas y saturó primero la popa, después los cadáveres y finalmente todo el cabo. Con la segunda lata roció los restos humanos y, desenroscando el tapón de la misma, introdujo en ella el cabo saturado. «Listo», gritó. Luego se alejó corriendo, se encaramó al pasamanos y saltó a la otra embarcación. En preciso instante en que Nani soltaba el cabo, Suki abrió poco a poco la válvula y la embarcación empezó a apartarse de la otra y viró suavemente hasta colocarse en posición perpendicular de popa hacia ella. Bond se situó a popa de la superestructura, introdujo una bengala en la pistola, comprobó la dirección del viento y observó cómo ambos buques se iban separando poco a poco. Cuando ya se encontraban a unos 80 metros de distancia, levantó la pistola y disparó una bengala de iluminación, haciéndole describir una trayectoria baja y llana. La bengala pasó silbando por la popa de la otra embarcación. Bond ya había vuelto a cargar la pistola y cambió de posición. Esta vez la sibilante bengala describió un arco perfecto, dejando a su espalda una densa estela del blanco humo antes de aterrizar en la proa. Hubo una segunda pausa antes de que el material se incendiara, produciendo un pequeño chasquido. Las llamas se propagaron a través del cabo hasta llegar a las latas de combustible y los cadáveres. «A toda máquina y cabecera, todo cuando puedas», le gritó Bond a Suki. El rugido del motor se intensificó y la proa se levantó casi antes de que Bond terminara de dar la otra orden, mientras se alejaban rápidamente de la embarcación en llamas. Los cadáveres se incendiaron primero. De la popa se elevó una lengua carmesí, seguida de una densa nube de humo negro. Se encontraban a más de 2 kilómetros de distancia cuando estallaron las latas de combustible con una rugiente explosión de un color rojo más oscuro en el centro, la cual partió la embarcación por la mitad, en medio de una tremenda bola de fuego. Por un instante vieron el humo y una enorme cascada de escombros. Después nada. El agua pareció hervir alrededor de los restos de la potente embarcación de pesca. Luego desprendió una especie de vapor y se quedó en calma. A los 2 segundos de producirse la explosión, las ondas expansivas alcanzaron la popa del otro buque. El viento que les azotó las mejillas olía ligeramente a quemado. A la distancia de unos 5 kilómetros ya no se veía nada, pero a pesar de ello, Bond permaneció de pie en la superestructura, contemplando el pequeño y rugiente infierno. «¿Café?», le preguntó Nani. «Depende del tiempo que permanezcamos en el mar. Hemos alquilado este barco para un día de pesca», dijo la joven. «No me parece oportuno despertar sospechas». «No, incluso tendremos que intentar pescar algo. Está bien, Suki, en el timón». Suki Tempestan se volvió a mirarle y asintió con una sonrisa en los labios.
Ha manejado embarcaciones toda su vida, dijo Nanny señalando con un gesto la escala que conducía abajo. Hay café en... Yo quiero saber cómo conseguiste encontrarme, dijo Bond mirándola fijamente a los ojos. Ya te lo dije, te estaba cuidando, James. En este instante se encontraron sentados el uno de cara al otro en las literas del pequeño camarote. Sostenían en sus manos sendas tazas de café, mientras la embarcación cabeceaba y las olas rompían contra el casco. Suki había reducido la velocidad y ahora estaban describiendo una serie de anchos círculos. Cuando la Norris Universal Bodyguard asume la responsabilidad de cuidar a alguien, lo hace hasta el final. Nadie mantenía las largas Danny mantenía las largas piernas dobladas bajo su cuerpo en la litera y se había soltado el sedoso cabello oscuro que ahora se le derramaba sobre los hombros, confiriendo a su rostro una expresión de duendecillo travieso. Sus bellos ojos grises parecían más dulces e interesantes que nunca. Cuidado, pensó Bond, esta dama tiene que darte explicaciones y más le vale ser convincente. O sea que me cuidaste, dijo sin sonreír. Nanny le explicó que en cuanto le llamaron por los altavoces en el aeropuerto internacional de Miami, dejó a Suki con las maletas y le siguió a prudente distancia. Tuve mucha protección, ya sabes, la cantidad de gente que había, pero vi todo y soy lo bastante experta como para saber si le toman el pelo a un cliente. Se me llevaron en un automóvil. Sí, anoté la matrícula y efectué una rápida llamada telefónica. Mi pequeño Nook tiene aquí una delegación. Inmediatamente siguieron la pista al vehículo. Dije que ya les llamaría en caso de que necesitara ayuda. A continuación llamé a la oficina de planificación de vuelos. Ingeniosa dama, James, en este juego no tienes más remedio que celo. Aparte, los vuelos habituales a Cayo Oeste tenían el plan de vuelo de un avión privado. Anoté los detalles, y eran una organización llamada Etudes de la Society for the Promotion de Ecology, el de la civilización. Espectro, pensó, espectro. Faltaban 6 minutos para el vuelo de las Providence and Boston Airlines. A Cayo Oeste y calculé que llegaríamos un poquito antes que el aparato privado. ¿Calculaste asimismo que me encontraba a bordo del reactor de Expec? Sí, asintió Nanny. Allí estaba. En caso contrario me hubiera llevado un chasco. Aterrizamos unos minutos antes que tú. Tuve incluso tiempo de alquilar un automóvil, enviar a Suki a reservar habitaciones en el hotel y seguirte hasta el centro comercial de Sherwood. ¿Y entonces qué ocurrió? Me quedé esperando. Nanny hizo una pausa sin mirarle a la cara. La verdad es que no sabía qué hacer. Después ocurrió un pequeño milagro y el tipo alto de la barba salió y se fue directamente a la cabina telefónica. Yo me encontraba a pocos pasos de distancia y tengo muy buena vista. Las gafas son para disimular. Le vi marcar un número y hablar un rato. Cuando se fue al supermercado entré en la cabina y marqué el mismo número. Había llamado al restaurante Harbor Lights. En el pequeño Volkswagen de alquiler había un plano de la ciudad y no fue difícil encontrar el Harbor Lights. Al entrar me di cuenta de que era un centro de navegación y pesca, lleno de hombres morenos y musculosos que alquilaban barcos y se alquilaban a sí mismos como patrones. Uno de ellos, el que acababa de convertirse en humo, me dijo que le habían contratado para primera hora en la mañana. Había bebido más de la cuenta y me dijo incluso que llevaría 3 pasajeros y la hora en que iba a salir. Entonces tú alquilaste otra embarcación de pesca. Exactamente. Le dije al capitán que no necesitaba ayuda. Suki puede navegar por las aguas más difícil con los ojos vendados y las manos atadas. Me acompañó a su embarcación, me hizo insinuaciones, pero le rechacé. Aún así me mostró las cartas y me describió los corrientes y los canales que no son fáciles. Me habló del arrecife y de las islas y de la depresión del Golfo de México. Y a continuación te reuniste con Suki en el hotel y nos pasamos la mitad de la noche estudiando las cartas de navegación. Bajamos a Harrison Bay a primera hora y ya estábamos al otro lado del arrecife.
Cuando apareció tu barco, os vimos en el radar, entonces nos situamos cerca de nuestro rumbo y paramos las máquinas y empezamos a lanzar bengalas de socorro. Ya conoces el resto. Intentaste arreglarlo todo por las buenas, pero ellos abrieron fuego contra Uzi. Para su desgracia, dijo Nani, exhalando su suspiro, Dios mío, qué cansada estoy, y yo también, ¿y qué me dices de Suki? Parece contenta, siempre lo está cuando navega. Nani posó la taza de café vacía y empezó a desabrocharse los botones de la blusa. Creo que me voy a tumbar un rato. James, ¿te apetece tumbarte a mi lado? Y si nos tropezamos con una borrasca, nos caeremos al suelo, dijo Bond, inclinándose para darle un beso. Preferiría que hubiera marejada, contestó la joven, rodeándole el cuello con los brazos. Más tarde dijo, qué raras veces le había dado también las gracias por salvar la vida de alguien. Tendrías que hacerlo otra vez. Bond volvió a besarla y ella le preguntó sonriendo con picardía, ¿por qué no ahora? Parece un precio razonable a cambio de una vida.